lleno de contenido de amistad entre el Senado y la Universidad Panamericana. Y yo quiero darles la bienvenida al Senado de España, que es vuestra casa, el hogar de todos cuantos en el mundo contemporáneo compartimos la misma sangre, la misma identidad, el mismo idioma y el mismo proyecto humanista de vida, cultura basado en la vida, la libertad y la dignidad. Un hogar en el de este Senado de España, en el que confluye y se expresa nuestra historia común. El hecho de hoy estar acompañados por José Antonio Escudero, por Miguel Ayuso y los dos coordinadores, y que esté la presencia de un senador cualificado y miembro secretario primero de la mesa, don Luis Aznar, y de un entrañable amante también del mundo hispano como es Jaime Mayor, pues no les oculto mi satisfacción y mi orgullo por poder presidir este acto. La historia plantea interrogantes, pero no promueve castigos. Es una respuesta científica en inquietud humana. La historia se hace en la vida, pero no sucumbe a sus tiranías y no digamos a la tiranía con mayúsculas. La historia y la política se transformaron para siempre cuando el cristianismo introdujo el perdón y la reconciliación. Por eso se sostiene políticamente un discurso que conduce a los seres humanos a la escisión, el enfrentamiento y la fractura. El político que utiliza la historia para la confrontación es gravemente irresponsable. Y desde Konrad Adenauer sabemos que no hay política ni libertad sin responsabilidad. América en el mundo hispánico, una revisión jurídica, histórica y política, es una obra patrocinada e impulsada por una extraordinaria institución académica y científica como la Universidad Panamericana de México. Es uno de esos libros que contribuye decisivamente al progreso de una sociedad. En este caso, no únicamente la mexicana o la española, sino el conjunto de la comunidad iberoamericana de naciones. Un trabajo honesto y creativo al servicio de un proyecto dinámico de civilización. La comunidad iberoamericana de naciones, hoy más vital que nunca en la historia. Un trabajo que representa una profunda y rigurosa aproximación tanto al universo, como diría Manuel García Pelayo, al pluriverso, es decir, el fenómeno de pluralidad en la unidad y de unidad en la pluralidad que representó la ampliación del espectro territorial y mental de la Corona de Castilla y después del conjunto de la monarquía de España en América. 4 bloques temáticos permiten un recorrido detenido por 4 grandes hitos para la reflexión. El marco local de civilización de la América española en sus primeros años, el proceso de inculturación del mundo hispánico en ultramar y el esplendor de la monarquía hispánica en América y los problemas filosóficos y políticos que en nuestros días plantea la hispanidad. El trabajo de historiadores del derecho en una obra tan vasta y tan relevante como el doctor José Luis Soberanes y de jóvenes realidades de la historia del derecho como Manuel Andreu y Gustavo Garduño, y, cómo no, la inspiración y el liderazgo de ese universitario ejemplar que es el rector José Antonio Lozano Díez, un apasionado del derecho, entrañable amigo de España y un ciudadano mexicano hispanoamericano ejemplar, han hecho posible este libro. El 4º centenario de la fundación de la Villa Rica de la Veracruz cuenta con un libro a la altura de la celebración de una más honda y reafirmación fraternal entre 2 de las más grandes naciones del mundo, México y España. Termino. El conocimiento de la historia resulta imprescindible ahora y aquí, porque sin la historia no sabremos entender ni afrontar, ni como consecuencia resolver la encrucijada humana a la que nos enfrentamos, que es una encrucijada integral, una crisis de humanidad y de civilización. Como decía Robert Schuman, no nos dejemos intoxicar por la manipulación de la historia al servicio de la demagogia, que primero enfrenta a los seres humanos y a los pueblos y después los conduce por el camino de la división, la mediocridad y la irrelevancia. Este es el ideal de grandeza que pertenece en México y España, un ideal que pertenece al encuentro, el diálogo y la concordia. O como decía Albert Camus,
La justicia supone derechos. Los derechos suponen la libertad del hombre. Para actuar, el hombre debe hablar. Como habla este libro, en favor de nuestra historia compartida, es decir, en favor de la verdad, de la vida y de la libertad. Para todos nosotros, insisto, estar en el Senado, donde luego veremos en el Salón de Pasos Perdidos 4 obras pictóricas que cambian la historia de España, como fue la conversión al catolicismo de Recadero, el juramento de la reina ante Sagasta y Cánovas de la Constitución, la entrada de las tropas españolas en Constantinopla o la toma de Granada en 1492, junto con 4 estatuas también importantes en la historia de España. Una tiene que ver mucho con México. Cardenal Cisneros, Colón, Pizarro y Hernán Cortés. El Senado, cuando digo que es su casa a los mexicanos, se lo digo porque aquí se reunieron las Cortes de Cádiz en 1814. Y esas Cortes elaboraron una constitución liberal que decía aquello de que la nación española era la reunión de españoles de ambos hemisferios y que en aquella constitución, que fundamental fueron obra de 60 hispanistas que vinieron a España, a una ciudad sitiada, en un país ocupado, y que pese a eso traían el mandato del cabildo de los respectivos territorios, como lo hizo ejemplarmente un hombre como Miguel Ramos representando a México. Quiero decir con ello que una parte alícuota de esta casa está también esa hispanidad y ese México al que hago alusión. Esa Constitución que empieza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que establece el inicio del proceso codificador. El artículo 258 de la Constitución de 1812, que dice que es el mandato, que sean unos el Código Civil, Criminal y de Comercio para toda la monarquía, tanto americana como española. La reacción de 1814 acabó con los esfuerzos apenas iniciados de los 12añistas, pero el segundo proceso codificador se inicia en 1820 y de ahí surgen naturalmente todos los códigos españoles, primero el de Saint-Andino del comercio, después el Código Penal y después nuestro Código Civil, no sin frustrarse aquel proyecto de 1851 que no salió adelante. En conclusión, cuando les digo a los mexicanos y a los oyentes que se encuentran en su casa, es que es verdad. Esta es la casa de todos los españoles y por consiguiente la casa de todos ustedes. Llegadas estas horas de la mañana solo me quedan 2 discursos, uno corto y uno largo. Uno corto que dice gracias y uno largo que dice muchas gracias. Tiene la palabra el coordinador de la obra, don Gustavo. Gracias, señor senador, con su venia. Muy buenas tardes. Señor senador excelentísimo, don Juan José Lucas Jiménez, expresidente del Senado y presidente de la Comisión Constitucional del Senado de España. Don José Antonio Escudero López, expresidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Excelentísimo señor doctor Miguel Ayuso Torres, catedrático de Derecho Constitucional. Queridos amigos todos, es un honor para nosotros encontrarnos aquí, pero sobre todo es un privilegio contar con la aceptación amable y generosa del Senado de España para permitirnos presentar esta obra ante ustedes. Como se verá en el resto de las alocuciones seguidas, que seguirán a la ilustrísima presentación del senador López Jiménez, esta obra tiene como intención poner los puntos sobre las íes de muchos mitos de la historia que se han generado del otro lado del Atlántico, que han intentado desvirtuar la verdad y desvirtuar la realidad que pues sucedió hace ya 500 años.
Sin embargo, para ser breve, para que pues, se permita a los que más saben de esto participar con una mayor abundancia, tendré el gusto de presentar a continuación al señor doctor José Antonio Escudero López, quien nos brindará una presentación de este libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias en primer lugar al presidente Juan José Lucas por su hospitalidad y por haber ofrecido este marco tan solemne y tan entrañable para algunos, incluso para mí mismo, a fin de que se realizara aquí la presentación de este libro. Y muchas gracias también a los organizadores que a mí me comunicaron que debía hablar, de hacer una introducción, puesto que se conmemora el 5º centenario de la aparición del primer municipio en América, hacer una ligera introducción sobre la historia del municipio, sobre los precedentes. Esa ligera introducción iba a ser de 5 minutos, creo que luego me han regalado 2 o 3 más, pero en fin, yo voy a intentar dar unas pinceladas sobre la evolución del municipio desde el principio hasta América. Una reivindicación del municipio hoy día es además importante porque en medio del relumbrón del Estado, que es una entidad omnipresente, y por otra parte del relumbrón también de la administración territorial, de las comunidades autónomas que están siempre en el propio debate político, pues sucede que el municipio queda un poco en la sombra, es decir, que queda injustamente postergado. Desde el principio, es decir, desde la época romana, ¿qué reflexiones cabe hacer? Pues de entrada decir que la civilización grecolatina fue una civilización asentada sobre el régimen municipal, sobre esas ciudades en Roma que se creaban, o bien las que se creaban de nueva planta, las llamadas colonias, que creaban unos senadores que acudían al campo donde la ciudad se iba a construir y trazaban una raya de este a oeste y otra de norte a sur. En el centro quedaba la plaza, porque, como dijo Ortega, fundar una ciudad era fundar una plaza, y fundar una plaza que era la base, por otra parte, del municipio que allí se erigía. En cambio, la civilización semítica fue una civilización más intimista. La civilización semítica exalta la casa, y se está dentro de casa, y la virtud propia de esa civilización es la hospitalidad, y la hospitalidad es recibir a alguien en su casa, mientras en cambio el rasgo característico de la civilización romana en este sentido es la urbanidad, es decir, salir de casa y encontrarse con otros que han salido a su vez de sus casas para una convivencia que tiene su base en el municipio. Ese municipio romano avanzó en el tiempo y llegará un momento, luego viene la etapa visigoda, que se plantea en España, en concreto, los orígenes del municipio medieval, es decir, el municipio que vemos en la Edad Media, ¿de dónde ha aparecido? El municipio que vemos en la Edad Media, después de la etapa visigoda y prácticamente también después de la conquista musulmana. ¿De dónde ha nacido? Bueno, pues hubo una teoría clásica que fue la llamada teoría romanista, que enlazaba el municipio romano con el municipio medieval. Es decir, la presencia de algunos nombres como defensores, curatores, etcétera, en los textos medievales
daba a entender que el municipio romano había llegado hasta allí. O sea, esa sería la esencia de la teoría romanista contra la que se enfrentó de manera radical y brillante nada menos que don Claudio Sánchez Albornoz, que escribió una obra cuyo título no requiere ninguna explicación: Ruina y extinción del mundo romano e instituciones que lo reemplazan. Es decir, la tesis de Sánchez Albornoz es que en el siglo VI el municipio que se había heredado de los romanos entró en un declive acentuado y sencillamente en el siglo VII desapareció. Realmente la tesis romanista era muy atrevida, porque la tesis romanista venía a sostener nada menos que el municipio romano había pasado a la Edad Media, mantenido durante toda la presión musulmana, cuando los cristianos vivían dentro del Islam, mantenido por los mozárabes. Ciertamente que unas personas que viven en una civilización distinta mantengan su lengua es explicable o más comprensible. Más difícil es pensar que mantengan además una cosa como el municipio, que es una organización política. Pero en fin, la tesis romanista, por tanto, quedó apartada y surgieron nuevas explicaciones de dónde había venido o cómo había surgido ese municipio medieval por parte de los estudiosos germanistas, por parte de los historiadores alemanes, etc. Se dijo así, por ejemplo, que el municipio medieval había surgido como consecuencia de los gremios, es decir, de esas asociaciones mercantiles que aparecen en la Edad Media y que para organizarse habían constituido el municipio. Se había dicho también, porque aquí se han dicho muchas cosas, que aquellos concejos rurales elementalísimos pues fueron creciendo y se convirtieron en plena Edad Media ya en municipios. Y finalmente se dijo, y probablemente con más razón, que el municipio había tenido que ver en la Edad Media con la aparición del mercado. Es decir, ustedes saben que en el mundo medieval hay dos mundos: el mundo de la gente que está adscrita a la tierra, los que trabajan la tierra, los que no pueden abandonar la tierra, y aquellos otros que se van a los aledaños de los núcleos urbanos, practican una actividad mercantil, un oficio. Las calles llevan incluso los nombres de los oficios que allí se desarrollan, y todo eso, pues en definitiva, significa la liberación de la persona. Hay un refrán alemán que dice que el aire de la ciudad hace libre. El aire de la ciudad hace libre. ¿Hace libre a quién? Al pobre que estaba trabajando el campo, que no podía abandonarlo y que estaba sometido a las exacciones y a los abusos de los dueños de la tierra. Entonces, esa última teoría que explica el nacimiento del municipio en la Edad Media lo conecta con estos mercaderes, con el mercado, porque el mercado además tiene una paz especial del rey, es decir, un agravamiento de los delitos que se cometan en él, la llamada paz del mercado. Entonces, como digo, ese mercado que supone pues un aglutinamiento de personas que practican sus profesiones y que venden y compran productos, todo eso sería la base del municipio medieval. En el municipio, aquí vamos de 3 siglos en 3 siglos, en el municipio moderno, el municipio de la Edad Moderna, el viejo concejo abierto medieval, es decir, compuesto por gentes que participaban directamente, viva voz, en las decisiones políticas, es sustituido por un municipio más complejo que queda en manos de los regidores. Y
queda en manos de las oligarquías urbanas. Es decir, el municipio medieval, que muchas veces se ha puesto como ejemplo de una especie de base democrática, pues realmente eso es bastante imaginativo, porque de hecho pues quedó en manos de las grandes familias que se hicieron con el poder en cada uno de los núcleos urbanos. Y hay un fenómeno que es el fenómeno de la venta de oficios, es decir, el que los oficios pudieran ser comprados para los que querían desempeñarlo, que acentuó este carácter oligárquico y nobiliario de la vida de las ciudades, del control de la ciudad y del control del municipio, porque evidentemente los oficios los compraban quienes podían comprarlos, quienes tenían dinero, y por tanto las familias más poderosas pues se hicieron con el municipio. El rey controla a los regidores, a los que componen el municipio, pero luego además hay un personaje clave en la Edad Moderna que es el corregidor, porque el corregidor lo es todo o casi todo. El corregidor es un delegado del rey, que al propio tiempo es el presidente del ayuntamiento, que al propio tiempo tiene competencias financieras, políticas, etcétera, etcétera. En ese municipio moderno, que es más o menos siglos XVI y XVII, cuando llegue el siglo XVIII, la segunda parte del siglo XVIII, en ese municipio, digamos, controlado por las oligarquías locales, entra una especie de bocanada de aire fresco, de aire democrático, si quieren ustedes, con las reformas de Carlos III. Carlos III, aparte de otras cosas, fundamentalmente lo que hizo fue crear unos puestos, el síndico personero y los llamados diputados del común, que eran un poco como representantes del pueblo. Es decir, esta gente venía a, digamos, a arrumbar a aquellos regidores oligarcas que controlaban todos los puestos y a echar allí, digamos, algo de espíritu democrático. Eso ha sido siempre muy bien visto. Ya saben ustedes además que Carlos III pues es un rey con muy buena prensa y que nadie se atreve a criticar a Carlos III, pero en lo que respecta a estas reformas municipales, a estos diputados del común, a este síndico personero, se democratizó verdaderamente el municipio. Bueno, pues hay que decir que sí y no, que según y cómo. Porque esos diputados del común que entraron en el municipio a echar a los viejos regidores, oligarcas y nobles, enseguida quisieron ser como ellos. Tenemos un caso en Palma de Mallorca en concreto, en que un tejedor, un calderero, un carpintero y un tonelero fueron nombrados diputados del común. Entra el pueblo, entra la democracia. Bueno, pues estos señores, en el momento que llegaron, lo primero que hicieron fue pertrecharse de espada, que era el símbolo de la hidalguía, y el tonelero desde entonces usó peluca. Termino porque ya dejo esto ya en el municipio indiano, muy importante, con una característica que es que los regidores se hicieron vitalicios y sobre todo, para concluir, señalar que en la etapa de la independencia, en el proceso independentista, los municipios desempeñaron un extraordinario papel, porque en medio de la confusión, del caos y del desorden consiguiente a estos procesos, los municipios prácticamente encarnaron la transición política y sobre todo encarnaron el mantenimiento de la legalidad. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Tiene la palabra de manera Andreu, doctor en la Universidad Panamericana y profesor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, distinguidas autoridades, miembros del Senado, queridos amigos.
Pues me uno en primer lugar a los agradecimientos hacia el Senado, también por abrirnos este magnífico espacio, y también a las personas de protocolo que han estado ahí pues siempre, ¿no?, detrás de nosotros. En segundo lugar, también me gustaría agradecer a las 3 personas que visten junto con nosotros, con los 2 coordinadores, este acto, a don Juan José Lucas, pieza clave en todo esto, a don Miguel Ayuso y a don José Antonio Escudero. Y en tercer lugar, pues al público que hoy nos acompaña, lleno de caras conocidas y sobre todo pues de buenos amigos. Antes de iniciar mi ponencia, también como coordinador, simplemente me gustaría señalar que este estudio, además de publicarse con motivo de los 500 años de la fundación de Veracruz, de la llegada de Cortés y del inicio de ese proceso de inculturación del mundo hispánico en América, pues también se complementa un poquito con el deber que tenemos de confrontar pues estos mitos de historias nacionales, oficiales, que surgen en contra de la evangelización, en contra del mundo hispánico, y un poco pues intentar buscar la verdad, ¿no?, que hay detrás de la historia. Dicho esto, y en conexión con la magnífica presentación que ha hecho el maestro de maestros, don José Antonio, pues yo entonces voy a dar un paso más. Me voy a centrar en el municipio, en el mundo americano, para conectar lo que acaba de decir del mundo peninsular ya en el caso de América. Y luego un poquito pues la figura de Hernán Cortés en la fundación de Veracruz, la Villa Rica de Veracruz, como el primer ayuntamiento, el primer cabildo en tierra firme ya en el continente americano. Entonces, bueno, con este panorama previo peninsular, ¿cómo fue en América el mundo urbano? Bueno, pues es innegable que toda esta impronta medieval que había moldeado la península en el proceso de reconquista y repoblación, pues tuvo sus ecos también en América. El Cabildo americano, cuyo nombre es el ayuntamiento en la península, o el antiguo concejo, ese concejo abierto que nos hablaba, y luego el concejo cerrado, pues a la vez que la península pasaba por un proceso de decadencia, como comentaba don José Antonio, se asienta en ultramar ese municipio de manera pues un poco más plena, ¿no? La explosión del municipio en América viene después de esa decadencia en el mundo peninsular, aunque con diferencias sustanciales con respecto al municipio de la península ibérica, porque el rey ya se ha convertido en una monarquía polisinodial mucho más fuerte que en la alta y plena Edad Media, y además con diferencias de tipo geográfico, ya que por la distancia esos obedézcanse pero no se cumplan, y una serie de figuras jurídicas hacían que tuvieran una mayor libertad, por así decirlo. Bueno, en palabras de Juan de Solórzano y Pereira, este importante jurista de finales del XVI y principios del XVII, dice: en las Indias debía implantarse el modelo previo al corregimiento para elegir de entre sus propios vecinos los alcaldes y jueces ordinarios. Por cierto, Juan de Solórzano, el Cabildo, lo incluye como la primera institución, la más importante, por delante del virreinato y por delante de la audiencia. Quiere decir que el núcleo fundamental de la vida política en América era el municipio, como ha señalado el doctor. Puebla de Los Ángeles, la ciudad de Puebla de Los Ángeles, está constituida mediante Carta Puebla, es decir, mediante estas fórmulas jurídicas alto y pleno medievales que eran los fueros. Asimismo, el sistema municipal de la monarquía hispánica, monarquía católica, imperio español, monarquía española, puesto que España todavía no es una nación política, además de configurar la organización política de los españoles, también influyó con la misión evangelizadora. Por eso los naturales, los indios de América, tenían repúblicas de indios y los españoles repúblicas de españoles. Estas primeras, las repúblicas de indios, contaban con su propia nobleza, sus propios cargos, sus propias tierras. Y pues esto no está de más recordar que en los 300 años del virreinato todas estas posesiones se mantuvieron, y que fue en el siglo XIX cuando los indígenas, pues no hay que irnos mucho más allá, pero en Argentina el general Roca, en Estados Unidos Benito Juárez, etcétera, etcétera, pues fueron cuando los indígenas sufrieron los mayores atropellos, y no en el virreinato. Por lo que hay que entender que la fundación de ciudades en América es un proceso de realidades políticas. Esto también lo comentó al inicio autores como Fernández de Oviedo, el Fuerte de la Navidad de Colón. Un poco el municipio en América era más parecido a la antigua urbe romana, ese Cardum y Decumanum, con el foro, asentamiento militar, pero con una salvedad y una particularidad que eran las capitulaciones de Santa Fe de la Vega de Granada. Entonces, desde el inicio, ya 1490, 2 años antes de que se tome Granada, ya tenemos un esquema de cómo hay que poblar América, y con ese, o las Indias en ese caso, con ese modelo de evangelización y de llevar la civilización al otro lado, ¿no?, más allá, a las Indias.
Luego se empiezan a desarrollar una serie de normativas con Pedrarías Dávila y otros conquistadores, pero el título séptimo de la Ley Primera de la recopilación de las leyes de Indias es donde ahí aparece detalladamente cómo hay que fundar municipios. En primer lugar, hallar una localización idónea, una proximidad portuaria, fáciles comunicaciones. Si el municipio está cerca de la costa, tiene que estar en una fortaleza, en un alto, disponer de agua potable, bosques, tierras para cultivo, lugar protegido militarmente y buen clima. Este carácter militar primigenio del municipio ya va pasando a un planeamiento urbano mucho más desarrollado, y en estos cuerpos intermedios y estructuras, desde las fortalezas militares hasta las reducciones jesuíticas, pues ya se ve un modelo de organización en todo el mundo americano. Dice también que se poblaran, asentaran y perpetuaran las nuevas tierras descubiertas. Entonces, las ciudades podían tener una finalidad diferente, unas mercantiles, otras podían ser defensivas, pero todas tenían esta finalidad desde el inicio, como digo. Entre 1522 y 1573 se alcanzó el mayor florecimiento urbanístico municipal en la monarquía hispánica. En apenas 50 años, más de 200 ciudades de nueva planta se erigen en el norte, y hasta el siglo XVIII 339 ciudades en todo el cono suramericano. En cuanto al procedimiento jurídico de la fundación, el rey lo concedía mediante la gracia, y desde el inicio pues casi todos fueron municipios de realengo, pero también algún señorío, ¿no? En el caso de los indígenas, el caso de Cortés, Atlisco, Cuautla, había una serie de señoríos dados por la gracia en la conquista a los adelantados. Además del título de la ciudad, luego había una ceremonia que formalizaba jurídicamente el acto, que era la advocación en honor de un santo patrón. Querétaro, por ejemplo, es Santiago Matamoros, ¿no? El nombre iconográfico de Apóstol Santiago el Mayor, patrón de España, pues es el nombre de Santiago de Querétaro, por ejemplo. El escribano, los testigos, y al final teníamos una ciudad con un centro municipal, una plaza de armas, llamado Zócalo en la Ciudad de México, ¿no? Pero el árbol y la picota, que eran los signos de justicia. A un lado la plaza de gobierno, en el caso de Ciudad Virreinal se encontraba el Palacio del Virrey, la catedral, la cárcel muy cerca, y las mercedes y los mercaderes que estaban bajo las puertas de cada una de estas ciudades, que es una réplica perfecta en casi todas las ciudades, desde la Patagonia hasta San Francisco, en toda América. Y bueno, ya concluyendo, como comentaba también don José Antonio, con el paso del tiempo hubo una venta de oficios. En 1636 ya hay cargos que se empiezan a vender. Entonces aquí habría que diferenciar esa primera etapa con Carlos V, las mercedes reales que se ceden, a una etapa de la venta de oficios por cuestiones económicas, porque, como decía Palafox, siglo XVII, 1640, ese era el peor año que había sufrido la monarquía hispánica, ¿no? Bueno, luego vendrían otros mucho peores, yo creo, en el siglo XIX. Pero el Cabildo, pues ya concluyendo mi intervención, el primero que se funda en tierra firme no es el de Veracruz, pero hoy sí es el más antiguo. Es decir, antes del Cabildo de Veracruz se fundó el de Belén, se fundó el de la antigua Darién, el de Panamá. Por ejemplo, el de Panamá, con el capitán Morgan, es quemado. Entonces, por eso hoy no cumple 500 años, porque Panamá la Vieja se traslada luego a otro lugar. Y el asentamiento de Veracruz, el primer asentamiento, hoy cumpliría 500 años, pero el actual pues no está exactamente donde desembarcó Cortés el 22 de abril de 1519. Entonces, bueno, este es un poco el acto. Cortés hace una jugada muy inteligente porque Diego Velázquez, gobernador de Cuba, se desliga de su autoridad al fundar un cabildo con una jurisdicción y una legitimación que le da las fuentes jurídicas medievales. Carlos I tampoco puede hacer nada contra eso. Entonces Cortés sabía lo que hacía muy bien, y a raíz de ello se inicia ese mecanismo jurídico en toda Mesoamérica de la fundación de ciudades ya en el norte de América. Grijalva había llegado a Tabasco, pero pensaba que era una isla, y, como digo, Pedrarías a Panamá, y todas estas sucumbieron antes de estos 500 años. En el caso de Veracruz, el gobernador de Cuba manda a Cortés a Cozumel, él se va hasta Veracruz, y entonces, mediante 11 naves, 400 soldados, 200 indígenas, 32 caballos y 10 cañones, el 22 de abril de 1519, esta semana próxima, en el calendario juliano, bueno, ahí habría un matiz en tiempo, pero desembarca en los arenales de Chalchihuecan, actual San Juan de Ulúa,
Y luego el 22 de mayo se funda el Cabildo mediante un escribano público, Diego Godoy, unos testigos y luego 2 alcaldes, que son Alonso Hernández Puertocarrero y Francisco de Montejo, muy conocido en la ciudad de Mérida. El día de la Villa Rica, de la Vera Cruz, de la verdadera cruz, esto tomado por el símbolo de Constantino, ¿no? Y Santa Elena, por el tema también de que en Medellín pues, es una figura adorada. Ya formalizada la ficción legal, pues fue una obra maestra la que hace Cortés, porque, como digo, se desliga y a la vez se le nombra capitán general y justicia mayor. Y a partir de aquí, pues bueno, vendría una historia bastante larga con Cortés, pero yo lo voy a dejar para no acaparar más tiempo. Muchas gracias. Gracias, don Manuel. Tiene la palabra don Miguel Ayuso, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificia de Comillas, que cierra la reunión. Gracias. Señor presidente, con la venia, me sumo con entusiasmo a los agradecimientos y paso directamente al asunto. Yo no puedo hablar del libro porque me acaba de ser entregado y para evidenciarlo lo he dejado intonso, de tal manera que no puedo siquiera realizar lo que algún colega particularmente malvado en la universidad llama una reseña o una presentación solapada, es decir, aquella que se basa en la lectura de sus solapas. Tampoco debo hablar de la ocasión del acto, porque la ocasión del acto, que es los 500 años de la fundación del municipio de Veracruz, ha sido ilustrada por todos los que me han precedido en el uso de la palabra, de tal manera que lo que me queda es hacer una breve consideración respecto de lo que está detrás de esta ocasión, lo que al conmemorar este 5º centenario los coordinadores de la obra han querido hacer y han querido recordar, y que ha sido apuntado por todos los oradores. Porque detrás lo que se encuentra es un recuerdo de la acción evangelizadora y civilizadora de España en América, de la monarquía católica, de la monarquía hispánica en América. De eso se trata esencialmente. Ahora bien, el problema en nuestros días es que ese tema, que es aparentemente puede ser discutido, pero que es perfectamente presentable de una manera sencilla, hoy se encuentra con unas dificultades adicionales. Y no me refiero solamente a algunos juicios insolventes o a algunos gestos destemplados, me refiero a una ideología que está en el fondo y que supera con mucho lo que fue la leyenda negra de otros tiempos para entrar en lo que podría ser una propia ideología, es decir, una visión falsa de la realidad que se caracterizaría en primer lugar por el multiculturalismo y en segundo lugar por la posverdad. Mientras que el multiculturalismo es una cesión de la axiología a la sociología, y por tanto lleva derechamente al nihilismo a través del relativismo, ya sé que esto requeriría un desarrollo mayor, y en cuanto a la posverdad se ha venido a sumar respecto de este panorama ideológico últimamente a través de este concepto acuñado por Ralph Keyes en 2004 y convertido en la palabra del año, en el año 2016, nada menos que por el diccionario de Oxford, que añade todavía un complemento moral al asunto al decir que cualquier intento de explicación de la verdad o de penetración de la verdad implica necesariamente algo odioso, algo generador de conflicto, algo que debe ser evitado. Claro, desbrozado este asunto, y si vamos al corazón, en 2 palabras, en 2 pinceladas, de lo que está detrás de este libro, que es la acción evangelizadora y la acción civilizadora de España en América, esto nos lleva al moto de la monarquía federativa y misionera. Eso es la monarquía católica. Monarquía misionera, porque la acción misional es lo que caracteriza en buena medida toda la acción de España en América. El gran historiador argentino Vicente Sierra habló del signo misional de España en América, y el gran historiador jesuita, el padre Constantino Baile, habló precisamente de una expansión misional. Pero en ambos casos, y en una buena parte de los grandes historiadores que se han ocupado del periodo, la palabra misión aparece como prolongación del espíritu de cruzada, que es lo que se caracteriza la conquista y evangelización americana una vez completada la reconquista peninsular. Y en segundo lugar, respecto del carácter federativo, el carácter institucionalizador que está detrás.
porque la fundación de municipios, como la estructura virreinal o la estructura de las audiencias o de las capitanías generales, solamente se explica por una huida del modelo puramente de explotación colonial. Cuando otro historiador argentino, Ricardo Levene, escribió el famoso libro Las Indias no eran colonias, lo que estaba subrayando era precisamente esta dimensión institucional. Bien, don Marcelino Menéndez y Pelayo, en su Brindis del Retiro de 1881, habló años antes de ser miembro, de pertenecer a esta institución, porque si yo no recuerdo mal, don Marcelino a partir de 1893 y hasta casi su muerte, él muere en el 12 y pienso que fue senador hasta el 11, ocupó puesto de senador prácticamente sin solución de continuidad en esta Cámara. Don Marcelino, en su Brindis del Retiro, en una de las cosas por las que levanta su copa es por el municipio español, ese municipio que él califica, de acuerdo con la posición romanista, como hijo predilecto del municipio romano y que dice que es la expresión de la verdadera, legítima y sacrosanta libertad española. Esa legítima, verdadera y sacrosanta libertad española que constituye una senda por la que el no menos ilustre Silvio Zabala dijo que era la senda hispana de la libertad por el que debíamos transitar. Doy la enhorabuena a los coordinadores de la obra y agradezco al Senado una vez más su acogida de este acto. Muchas gracias.